este es un proyecto que levanta la Fundación por la Democracia en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert en Chile, y que lo que busca es formar activistas y masa crítica en torno a los temas más importantes respecto al recurso hídrico. Ya llevamos varias sesiones y hemos podido pasar por varios temas, y hoy día tenemos un gran panelista, un gran expositor. La sesión de hoy día la vamos a dedicar a las cuencas hidrográficas y su importancia ecosistémica. David López, quien está hoy día con nosotros, es ingeniero civil industrial, con mención en Ingeniería Hidráulica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Ingeniería Hidráulica, también por la misma universidad, y especialista en la distribución de recursos hídricos en cuencas. Así que, sin más preámbulo, te dejamos la palabra, David, para que empecemos esta sesión. Ya. Sí. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a esta sesión. La verdad es que cuando me preguntaron si quería exponer, fue una sorpresa, porque los expositores que vinieron antes de mí, la verdad es que tienen harto renombre y tienen harta cancha, y de hecho vi las presentaciones y estuvieron bien interesantes. Anoté un par de cosas y creo que la presentación que puedo hacer yo hoy día puede llegar a reforzar algunos conceptos que se vieron, que pueden haber quedado, no sé si, no en el aire, pero me gustaría reforzar algunas de esas cosas, y también mostrar parte de lo que he trabajado yo en temas de modelación de recursos hídricos, y cómo eso afecta obviamente a los ecosistemas. Voy a empezar a compartir. Creo que ahí se ve, ¿no? Aparezco como David López, no sé por qué, pero mi nombre es David Poblete López. Bueno, quizás por ahí agarra el último apellido. Da un poco lo mismo, en verdad. Soy profesor adjunto de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso. Estoy hace ya 5 años, 4 años y medio viviendo acá en Valpo. La verdad es que súper contento. Y bueno, para poder desarrollar también parte de estos temas de modelación de recursos hídricos y que tiene que ver con lo que es el balance hídrico, que también lo comentaron en las primeras sesiones, donde se hablaba, ¿cierto?, de las entradas y salidas de agua en la cuenca, y qué ha pasado con este desbalance, producto, por ejemplo, de uso excesivo de las aguas por parte de la agricultura en algunas zonas, pero también por temas climáticos, ¿ya? Entonces, voy a partir la presentación con una imagen que me compartió un colega acá de la Universidad del Paraíso. No sé si se está viendo ya la presentación completa. Se ve bien. Súper. Ya, perfecto. Entonces, esta es la primera imagen, que es la que tengo como de partida de la presentación, y es para mostrar, ¿cierto?, cómo estamos insertos en este precioso planeta, y en este también lindo país rodeado, ¿cierto?, de cordillera, mar, desierto y hielos por el sur. En esta parte quizás una imagen un poco centralista, porque es la zona central del país, con las principales desembocaduras de los ríos, ¿cierto?, más importantes. Y vemos también cómo interactúan las distintas estas esferas, ¿cierto? La hidrósfera, la biosfera, criósfera, que son nombres que le damos nosotros los humanos, pero realmente está todo interactuando al mismo tiempo, ¿ah? Pero básicamente en nuestra geografía, ¿cierto?, las aguas van a correr de esta cordillera que tenemos al oriente hacia el este, y casi todas nuestras cuencas van a desembocar en el Océano Pacífico, y eso obviamente tiene una importancia ecosistémica, disculpen, bastante importante, ¿ah? Los ríos son corredores de transporte de nutrientes. El agua esa que llega al mar no se pierde propiamente tal como algunos han querido, ¿cierto?, exponer en sus discursos. Gran parte de esa agua se puede ocupar de todas maneras, y uno puede generar que llegue menos agua a las desembocaduras, pero, ¿cierto?, manteniendo cierto nivel de transporte de sedimentos y de nutrientes también para las costas. Nuevamente, mi especialidad es más que nada la modelación de recursos hídricos, todo lo que son temas ecosistémicos. Conozco el tema, he trabajado también con especialistas con mayor, ¿cierto?, profundidad, pero creo que la presentación va a ser más que nada hablar del tema reforzar el tema del balance hídrico, voy a meter temas también de cambio climático, cómo esto afecta obviamente a la disponibilidad del agua en las cuencas para uso humano y para uso del ecosistema.
tengo hartas láminas, pero voy a tratar de ir rápido para tener tiempo para la discusión, ¿cierto? Que hagan preguntas. Si antes tienen alguna pregunta, ¿cierto? Muy urgente que no se pueden aguantar, la verdad es que me pueden interrumpir, pero si es que no, de repente la van dejando en el chat, ¿cierto? Y ahí vamos viendo cómo seguir. Entonces, lo primero que hay que entender es que estamos hablando del ciclo del agua, y el agua, esta agua interactúa obviamente con la naturaleza, con todos nosotros, y este ciclo no tiene ni principio ni fin, pero uno le da esquemas, ¿cierto? De manera de entender cada uno de los procesos. Y cada una de estas flechitas que uno ve, ¿cierto? Precipitación, evaporación, escurrimiento, puede ser una especialidad misma dentro de la ingeniería civil o de otras ciencias de la Tierra, pero yo cuando hago el curso de hidrología acá en Ingeniería Civil, vemos que algunos de estos procesos, ¿cierto?, separados, y tratamos de entender un poco el ciclo hidrológico y el balance hídrico de manera por lo menos superficial, porque como les digo, cada uno de estos procesos puede ser súper interesante y uno puede dedicarse la vida entera a estudiarlo. Entonces la hidrología es un poco esta ciencia que estudia el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es la ocurrencia, distribución y circulación de las aguas por toda la Tierra, ya sea a nivel atmosférico, ¿cierto? En términos de agua líquida y también de agua sólida. Y muy importante, obviamente, es la interacción de esta agua con el medio y los seres vivos. Primer punto que para nosotros, ¿cierto?, es re importante, es la criósfera, esta agua congelada en la Tierra. ¿Y por qué es muy importante? Porque se nos permite tener una gran acumulación, ¿cierto?, en los meses de invierno, que es cuando nieva en la alta cordillera, y en invierno generalmente no necesitamos esa agua, porque la agricultura es la que más ocupa agua en nuestro sistema, y se empieza a derretir lentamente a partir de los últimos meses de invierno, primavera, verano. Por lo tanto, nos llega el agua más o menos, ¿cierto?, al mismo tiempo que la estamos necesitando. Eso ocurre acá en la zona central. En otras zonas del país, obviamente la situación va a ser distinta, pero de todas maneras, el tema de la criósfera o el agua congelada es bastante interesante y obviamente importante tenerlo en cuenta para este balance hídrico. Nuevamente, estas imágenes de la cordillera de la zona central, aparte de ser bonitas, que uno las disfruta, tienen que ver con la disponibilidad de este recurso, ¿ya? No solo el agua como un tema de disfrutarlo, de gozarlo, sino también como ocuparlo para nuestros procesos productivos, ¿cierto? Y puede ser un proceso, ya sea agricultura, industria, hidroelectricidad. La otra fuente de agua que es muy importante, ¿cierto?, son los acuíferos, y yo siempre lo pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes que es un acuífero? Y pongo esta imagen, que es casi como si fuera un lago subterráneo, donde uno casi que se podría poner a bucear y ver pececitos, pero no, pues la verdad es que los acuíferos son más que nada, parecía una esponja. La verdad es que no es una esponja, sino que es tierra, que tiene pequeños poros de aire, y esos poros de aire entre medio de las rocas, de los pedacitos de tierra, de arena, se van llenando con agua. Entonces, un acuífero, imagínenselo como una esponja que ocupamos para lavar la loza, pero llena de agua, saturada de agua, es lo que es como el término, ¿cierto?, que ocupamos nosotros. Y el movimiento de la agua subterránea es mucho más lento que el movimiento de las aguas superficiales. En los ríos uno ve el agua correr a velocidades de 1 o 2 metros por segundo, más o menos. En cambio, cuando el agua se mueve por el suelo, se mueve a otras velocidades muy distintas, mucho más lentas. Y como se ve en esta imagen, y disculpen si pongo algunas imágenes en inglés, pero se ve un poco la forma en que se mueve el agua. Se puede demorar semanas en salir de una cuenca, días, semanas, años, incluso milenios, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde se encuentra el acuífero y qué tipo de capa, ¿cierto?, geológica también atraviese, el movimiento de esa agua se puede demorar bastante tiempo, y como dijo Rodrigo Mundaca en su presentación, parte de esta agua puede ser agua fósil, es decir, agua que se recargó ese acuífero hace cientos o miles de años, o millones, ¿cierto?, si es fósil, y si estamos usando esa agua, pasa a ser un recurso no renovable. Entonces, hay que tener bastante claro de dónde estamos extrayendo el agua, ¿cierto?, para saber si es que es sustentable nuestra forma de producción o de extracción, por ejemplo. Y bueno, esta es una tablita también que muestra el porcentaje de agua dulce y salada, y algo de esto se comentó en la primera charla. Y muy poca de esta agua, ¿cierto?, que tenemos nosotros disponible, un 0,3% aproximadamente, el agua fresca que podemos ver y usar directamente, el agua que vemos en los ríos, ¿cierto?, en los lagos. Es muy poca, pero obviamente es una gran cantidad de agua de todas maneras. ¿Y qué significa este 0,3%? En términos, ¿cierto?, relativos, es el agua que vemos, el agua que usamos, que tomamos, que ocupamos para procesos industriales, hidroelectricidad, etcétera. Aunque acá estoy más o menos mintiendo, chamoyando un poco, porque parte de esta agua también la podemos extraer, ¿cierto?, del agua subterránea y ocuparla superficialmente, pero básicamente igual queda disponible de manera superficial. Y bueno, dentro de lo que es la ingeniería civil, ¿cierto?,
nosotros tenemos que diseñar obras para el uso y obviamente para canalizar esas aguas cuando las queremos usar o para enfrentar, por ejemplo, eventos de inundaciones y que ese puente que se ve ahí tan bonito, que es del río Yelcho, si mal no recuerdo, aguante una crecida, ¿cierto? Y no se nos venga abajo. También necesitamos, por ejemplo, diseñar plantas de tratamiento de agua, ya sea para potabilizar el agua o para tratar el agua servida, ¿no? Parte de lo que vieron en su última presentación. Entonces, ese poco porcentaje de agua que aparecía en la tabla, la verdad es que es toda el agua que vemos y que gozamos y utilizamos. Bueno, hay que tener cuidado obviamente cuando la naturaleza, ¿cierto? Trae estos eventos extremos, que para la naturaleza no son extremos, es parte de la cotidianidad, en verdad, pero nosotros tenemos que estar, ¿cierto?, conscientes de que estos eventos van a ocurrir cada cierto tiempo y producto del cambio climático, algunos de estos eventos pueden, ¿cierto?, cambiar su recurrencia o volverse más intensos con una recurrencia menor. Pero volviendo, ¿cierto?, a la imagen del ciclo del agua, a este dibujo le falta algo muy importante, ¿cierto? Y básicamente son las personas, porque nosotros hemos tenido la capacidad, ¿cierto?, de cambiar este medio natural, modificarlo y usarlo a nuestro arbitrio, y eso obviamente trae consecuencias. Cuando falta agua y estamos distribuyendo mal el agua, empiezan, ¿cierto?, a aparecer los conflictos, sobre todo en épocas de escasez importante, y esa escasez puede ser una escasez artificial o una escasez natural, producto del clima. Artificial me refiero a creada básicamente por los problemas del hombre. Entonces, eso es una mini intro a lo que vemos, ¿cierto?, en este estudio del ciclo hidrológico, lo que es hidrología. Esta pregunta yo siempre se la hago a mis alumnos cuando entro el primer día de clase y digo, ¿cuál es el sector productivo que consume más agua en Chile? Y yo creo que ustedes, después de las sesiones que han tenido, ya más o menos se van a ir acordando, ¿cierto? Y siempre lo pido que lo respondan en Zoom, por ejemplo, estos últimos meses, porque he tenido otras sesiones así. Pero ahora yo me imagino que ustedes todos saben, ¿cierto?, que es la agricultura de la que se gana la mayor cantidad de la tajada, y que sectores como la minería, que generalmente muchos de mis alumnos dicen que la minería es la que consume más, en términos relativos es bastante menor. Obviamente es mucho más, es más eficiente en su uso y reutilizan y reciclan gran parte de esa agua. Incluso ahora están ocupando agua desalada en muchas faenas. Pero bueno, volviendo ahora a dónde nos vamos a hacer este análisis del ciclo hidrológico y del balance hídrico, y ya vamos a entrar, ¿cierto?, a definir nuevamente qué es lo que es el balance hídrico, pero en términos quizás más sencillos. Es en una cuenca, y acá lo que estoy mostrando es la cuenca de Petorca, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso, donde nosotros estamos haciendo actualmente un trabajo también para la Dirección General de Agua. De eso también voy a hablar un poco más adelante. Entonces, en una cuenca es donde ocurren todos estos procesos hidrológicos, ¿cierto? En la alta cordillera va a haber acumulación de nieve, hay zonas, ¿cierto?, de vegetación natural que también requieren agua y también ocupan el agua, y eso es bastante importante y muchas veces no se toma mucho en cuenta. Tenemos la agricultura, ¿cierto?, que ya hablamos que es la que consume, dentro del sector humano, básicamente es la que más consume agua, pero no necesariamente es la que más consume agua en la cuenca. Estamos las personas que necesitamos el agua para vivir, para gozarla, para disfrutar. Y obviamente el agua también tiene una interacción con los sectores costeros bastante interesante, donde es los ríos, ¿cierto?, como les decía yo, es la conexión entre el continente y la costa de manera de llevar nutrientes, llevar, ¿cierto?, alimento de alguna manera a esta zona. Y ahí, ¿cierto?, esta imagen que coloco en la desembocadura de los ríos Ligua y Petorca, Ligua justo un poquito ahí acá al sur y Petorca por el norte, se unen en esta desembocadura en Salinas de Puyalli, que es una playa hermosa. Yo cuando estaba en mi época universitaria iba harto a acampar para allá, y la verdad es que es un lugar bastante bonito para visitar. Entonces, esta interacción, ¿cierto?, de ríos y mar, ¿cierto?, crea estos ecosistemas especiales, estos humedales costeros, que en algunos casos están protegidos y en otros no. Pero tiene mucha importancia qué es lo que pasa en todo el continente, ¿cierto?, en toda la cuenca, para saber cuánta agua llega a este humedal, y si es que este humedal va a tener mucha influencia marina o no. Entonces, estas creo que van a ser las únicas ecuaciones que les coloco en la presentación. Nuevamente va a ser una presentación que la espero ser, ¿cierto?, no tan larga, para que al final tengamos una buena discusión. Entonces, lo que es el balance hídrico, uno en términos, ¿cierto?, matemáticos, es súper sencillo. Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula, ¿ya? Y puede ser que en algunos casos esa acumulación sea negativa. Entonces, en términos gráficos, es que uno tiene un balde, ¿cierto?, con cierta cantidad de agua, porque esa es una cantidad de agua que partimos, ¿cierto? No partimos necesariamente de cero. Si es que entra más de lo que sale, ese balde
se me va a ir llenando progresivamente, y si obviamente sale más de lo que entra, ese balde se me va a ir vaciando. Entonces, por eso se coloca acá al lado también esta ecuación que tiene que ver con la temporalidad. El volumen almacenado ahora, que nosotros decimos en un tiempo t, más lo que gané o lo que perdí, ¿cierto? Va a ser el volumen que yo tengo en mi cuenca, en este caso, en un tiempo siguiente. Hablemos de años, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el volumen que yo tengo ahora en mi acuífero o mi balde, más lo que me entra, va a ser el volumen que yo tengo el próximo año. O si es que ese volumen, esa diferencia es negativa, bueno, obviamente el próximo año voy a tener menos agua que la que tenía ahora. También lo hablo en términos de billetera, ¿cierto? Cuando me entra más plata de la que estoy gastando, esa billetera se me va a ir abultando. Y ahí todos entienden rápidamente el concepto. Entonces, en temas del balance hídrico es súper importante definir estos componentes de entrada y salida, que pueden ser muchos, y ahí uno es donde puede ir complejizando el asunto, pero básicamente después uno lo puede resumir a estos componentes que son mucho más fáciles de acordarse. Entradas menos salidas igual acumulación o pérdida, ¿cierto? Y bueno, las entradas pueden ser en forma líquida, en forma sólida, pueden haber acumulaciones superficiales en embalse, pueden haber acumulaciones subterráneas en acuífero, etc. ¿Ya? Por ahí alguien habló en el chat, parece. No, todavía no. No, ahí está, ya, ok, perdón. Entonces, como les decía, estas entradas y salidas uno puede disparar, ¿cierto?, la cantidad de términos, y ahí lo pongo con algunas letras. La precipitación, la P, ¿cierto? Los Q, generalmente nosotros en hidrología los Q son los caudales, por lo tanto, igual a una cuenca podemos darle caudales de entrada, ¿cierto? Por ejemplo, pueden haber trasvasijes de cuenca, y pueden ser trasvasijes menores o mayores, pero pueden haber caudales de entrada a una cuenca que me suman a este balance hídrico. Podemos tener, obviamente, salida, por ejemplo, la evaporación desde los suelos o la transpiración de las plantas son componentes muy importantes de las salidas de agua. Y obviamente el caudal a la salida, ¿cierto?, de mis cuencas va a ser obviamente otra forma de que salga agua, ¿cierto?, de la cuenca. En algunas cuencas del centro norte de Chile no hay caudales de salida, ¿cierto? Solamente en algunos casos importantes de crecidas de estos ríos, pero en términos generales el Q a la salida en muchos ríos va a ser cero. Y como les decía, cuando esta transpiración y la evaporación más los caudales es mayor que las entradas, ¿cierto? Nuestro balde se va a ir achicando cada vez más y voy a tener menos agua que extraer. Y obviamente si que tengo pozos con una cierta profundidad se me hacen mucho más complicado. Entonces, bueno, la acumulación, como les decía, puede ser superficial, subterránea, en forma de nieve, en forma de hielo, en muchas maneras. Y todo eso es parte, cada uno de esos componentes son componentes del ciclo hidrológico que uno puede ir estudiando con más y más detalle. Básicamente eso es lo que es el ciclo hidrológico, lo que estudio de la hidrología, ¿cierto? En pocas láminas resumí todo lo que uno puede estudiar en un semestre y en varios años, la verdad es que de estudio. Pero sobre esta hidrología, ¿cierto? Uno ya puede ir pensando en cambios, ¿cierto? Por un lado, cambio climático. ¿Qué pasa si es que me entra menos agua, porque tengo menos precipitaciones, y me sale más agua por temperatura, ¿cierto? O por evaporación, por ejemplo, porque las temperaturas aumentan? Obviamente va a haber un cambio en este balance hidrológico. No es que haya un desbalance, sino que hay solamente un cambio en los componentes, y puede ser que ahora, si que antes tenía acumulaciones, ahora voy a tener pérdida, ¿cierto? Pero eso siempre va a quedar reflejado de alguna manera en esta ecuación. Es una ecuación que tiene una igualdad, y eso es muy importante. Siempre voy a poder, de alguna manera, determinar, ¿cierto?, cuáles son mis componentes de entrada y salida y ver cuánto pierdo o gano en cada paso de tiempo. Y bueno, entonces el cambio climático, ¿cierto?, es una forzante, ¿cierto?, de presión muy, muy, muy importante. Chile ya ha tomado carta en el asunto, ¿cierto? Pertenece a la Convención Marco sobre Cambio Climático. Cada cierto tiempo tiene que entregar estas comunicaciones nacionales sobre qué es lo que se ha hecho en el país, en el sentido de todo lo que viene por detrás en ciencia, ¿cierto? ¿Qué ha hecho la ciencia para demostrar los efectos del cambio climático en Chile? ¿Cuál ha sido la evidencia que hemos acumulado en estos últimos 20, 30 años sobre los efectos del cambio climático? Y también qué es lo que deberíamos hacer como país para mitigar, es decir, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque tenemos una importancia relativa en el mundo de un 0,3%, bueno, igual estamos comprometidos como país a disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la verdad es que Chile, y al ser un país, ¿cierto?, que se espera que sea muy golpeado, lo que tiene que potenciar, ¿cierto?, son las medidas de adaptación. Entonces,
en estos temas de cambio climático están las adaptaciones al cambio climático, que es básicamente prepararse para el cambio climático, y lo otro es la mitigación al cambio climático, y eso es básicamente disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero. Pero bueno, la evidencia nos muestra hasta el momento que había una disminución progresiva de las precipitaciones, había un aumento de las temperaturas también globales y también en Chile, y se espera que esta tendencia aumente, es decir, que aumenten más las temperaturas, disminuyan un poco más las precipitaciones, aunque las precipitaciones el consenso no es tan fuerte como con las temperaturas, pero igual se espera y los modelos proyectan menores precipitaciones promedio de aquí a progresivamente hasta mediados finales de ciclo. Por ahí hay varias referencias, mucho de estos trabajos con investigadores, ¿cierto?, de universidades chilenas. La verdad es que eso está disponible, y acá coloco algunas de esas referencias, pero quizás más importante para nosotros es qué es lo que pasa en términos hidrológicos, ¿cierto? Y acá, nuevamente, estas imágenes muestran cómo se esperan las concentraciones de dióxido de carbono. En muchas de las trayectorias proyectan aumentos, y ese aumento implican que los cambios van a ser más drásticos y más rápidos más encima. Y se espera entonces que hayan aumentos en las temperaturas, que eso puede afectar gravemente, obviamente, el cuándo ocurren los eventos de derretimiento de nieve, y eso también afecta, obviamente, la disponibilidad de agua para la agricultura. Nuevamente, estas imágenes muestran también cómo son las proyecciones de muchos de los modelos, ¿cierto?, de circulación general, que proyectan, ¿cierto?, cómo está la atmósfera en 100 o 50 años más. Se dan cuenta acá, justamente para la zona centro-norte del país, se esperan reducciones importantes en términos de precipitaciones, y eso más o menos se replica para todo el país. Entonces, en términos hidrológicos, por ejemplo, acá hay una curva que es lo que muestra cuáles son los caudales promedios, por ejemplo, para una subcuenca del río Maule. ¿Ya? El río Maule, ¿cierto?, región del Maule, tiene un clima templado a húmedo, sobre todo en la zona alta es bastante lluvioso, y nuevamente la acumulación de nieve es súper importante, y el caudal promedio que se ha visto, ¿cierto?, en los últimos 30, 40 años, se muestra en esta curva gris, es decir, con el pic en noviembre. Básicamente tiene que ver con este derretimiento de la nieve que se acumuló en invierno, que se empieza a derretir, ¿cierto?, a principios de primavera, tiene su pic a mediados de primavera, finales de primavera. Por lo tanto, en hidrología decimos que esta es una cuenca más nival, ¿cierto?, porque tiene un efecto, ¿cierto?, por derretimiento de nieve, aunque tiene un pequeño pic, ¿cierto?, en invierno, en junio y julio, que es cuando más llueve también en toda la zona centro y centro-sur del país. Pero a medida que pasan, ¿cierto?, las décadas, disculpen, y por efecto del cambio climático, de estas proyecciones de aumento de temperaturas, disminución de las precipitaciones, se ve claramente que los caudales esperados, ¿cierto?, en este punto disminuyen bastante, ¿cierto? No a la mitad, pero disminuyen en un porcentaje importante, y sobre todo el pic de primavera, que estamos en 250 metros cúbicos por segundo, baja a menos de 150 metros cúbicos por segundo. Entonces, esta reducción de pic es bastante importante, y esta cuenca pasa a ser un poco más mixta, ¿cierto? Ya no es tan nival como era antes, sino que el pic de invierno todavía lo tenemos, solamente que en invierno, como tenemos más altas temperaturas, se acumula menos agua, ¿cierto?, como nieve, por lo tanto queda menos agua disponible para el derretimiento en primavera, pero a su vez también está disminuyendo la cantidad de agua. Entonces tenemos un efecto combinado que es bastante importante para lo que es la hidrología. En este caso, el balance hídrico, ¿cierto?, vamos a tener menores precipitaciones, vamos a tener mayores evaporaciones, pero a su vez, cuando tenemos las mayores precipitaciones, también cambia. Cuando tenemos las mayores derretimientos de nieve, también cambia. Entonces, en temas de balance hídrico, eso se puede, ¿cierto?, extrapolar a esta ecuación tan sencilla y ver cómo va a cambiar la acumulación de nieve en cada paso de tiempo, en este caso, en cada mes, por ejemplo. Nuevamente, esto está referenciado, la DGA, que es la Dirección General de Agua, está bastante al tanto de esto, y bueno, lo ha reportado en muchos de sus informes también a la Nación. La mega sequía, ¿cierto? Y este es un término que se acuñó en uno de los trabajos de la Universidad de Chile, de este CR2, que es el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Les recomiendo encarecidamente que visiten esta página, porque es bastante completa en términos de proyecciones de cambio climático, tiene muchos reportes para gente que no es especialista en términos de hidrología o de temas atmosféricos.
hay muchos videos y cortos que la verdad es que pueden ser bastante interesantes para ustedes como activistas, ¿cierto? Leer. Así que se los recomiendo que se metan a esta página del CR2 y la revisen. Bueno, el CR2 entonces acuñó este término que es la mega sequía. ¿Por qué mega sequía? Porque ha sido la más larga y extensa en nuestra historia. No tan profunda en términos de magnitud, como la del 68, que algunos quizás recuerden, pero por lo menos está en registro. Esa también fue una sequía muy dura, pero no duró tanto tiempo como ha durado esta última mega sequía, que ya llevamos 10 años. Y aparte de esta mega sequía, aparte de ser larga en términos de tiempo, también la más extensa en términos geográficos, es la que más ha abarcado regiones en Chile. Por lo tanto, se habla de esta mega sequía, y cuál es el impacto de la mega sequía es muy relevante en términos de los recursos hídricos, obviamente. Y eso voy a profundizar un poco este tema más adelante por un concepto y un eslogan que tiene que ver con este tema. Entonces, nuevamente, el cambio climático afecta directamente a lo que son los recursos hídricos, ¿cierto? Hay varias imágenes icónicas, que es la disminución de los glaciares. Entonces queda menos agua disponible para derretimiento, y eso obviamente va a afectar la disponibilidad de agua, ya sea para consumo humano, ¿cierto? Actividades productivas, y también para el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, me gusta esta imagen también en que se coloca la palabra rival, ¿cierto? Y esto yo lo buscaba en Google para realmente buscar la fuente, a ver si es que están así, y por lo menos no he encontrado ningún desmentido, en donde dice que la palabra rival deriva del rivalis, que significa aquellos que comparten un río. Entonces, al parecer, ¿cierto? El tema del uso del agua, ¿cierto? Siempre generó conflicto o algún tipo de tema, ¿cierto? Por lo tanto, esos eran rivales. Y quedó como esa palabra, y creo que es atingente a lo que pasa también en la actualidad, ¿cierto? Estos conflictos por el uso del agua de distintos sectores, puede ser incluso agrícola, que generan esta rivalidad y problema. Yéndonos quizás más a lo que es el tema de la presentación de hoy, ¿cierto? El agua y su interacción con el medio ambiente, y estas últimas diapositivas, o no sé si todas, pero gran parte de estas diapositivas se las pedí a un colega de Matías Peredo, que él trabaja en esta plataforma de investigación de ecohidrología y ecohidráulica, EcoHide, así que ahí los agradecimientos para él. ¿Por qué ecohidrología y ecohidráulica? Son temas, ¿cierto?, que se mezclan entre lo que es hidrología y el ecosistema. Cómo entonces influye la cantidad de agua, la calidad del agua, ¿cierto?, y también la profundidad de las aguas para que se desarrollen distintos ecosistemas. Pues hay especies que van a depender, ¿cierto? Tienen que estar siempre bajo el agua para sobrevivir, o algunas especies que necesitan agua cercana para sobrevivir, y otras que se inunde algunas de sus zonas una vez cada cierto tiempo, y con eso logran sobrevivir bastante bien, o desperdigar sus semillas, por ejemplo. Entonces, el tema de la ecohidráulica y la ecohidrología hacen un estudio, ¿cierto?, de la relación entre cómo se comportan las distintas comunidades biológicas dependientes de cursos de agua, por ejemplo, de inundaciones o de eventos extremos, por ejemplo. Mucho tiene que ver también con la calidad de las aguas, que es un tema que yo no trabajo directamente, pero que igual es obviamente de importancia, ¿cierto? Un río con cierta cantidad de agua va a tener cierta calidad del agua. Si es que disminuimos la cantidad de agua en el río, la calidad también va a cambiar, y esa calidad también me puede afectar el ecosistema, y también incluso procesos productivos como la potabilización del agua, ¿ya? No es lo mismo potabilizar un agua, ¿cierto?, que viene más limpia y con poco contaminante, que un curso de agua que viene muy concentrado y que viene con mucha turbidez, por ejemplo. Disculpe. Entonces, la hidrología y el balance hídrico se mezclan con estos conceptos más biológicos, y que lo estudian, ¿cierto?, más que nada desde la ciencia biológica a la biología, pero ahí obviamente hay una interacción que es muy importante y necesaria, ¿cierto?, entre las distintas disciplinas, donde la hidrología por un lado aporta, ¿cierto?, o entrega información sobre los caudales medios anuales o las probabilidades de ocurrencia de ciertas crecidas, y con eso, por ejemplo, y también, por ejemplo, del régimen de sedimento, cuándo se forma sedimento, cuándo se arrastra sedimento, cuándo se deposita sedimento, cómo el sedimento que se deposita. Eso también es un tema bastante más complejo, pero que es necesario, ¿cierto?, para este tipo de estudio. Y obviamente la calidad del agua, como les decía, cierto, transporte contaminante, incluso la calidad, o sea, la temperatura, uno lo puede hablar como si fuera un contaminante en algunos casos. Hay especies que no van a sobrevivir con el agua a ciertas temperaturas, y se van a refugiar en zonas, por ejemplo, con sombra. Y bueno, todo lo que es relación con la biota, y los biólogos ahí
son especies, ¿cierto? Que todos los nombres en latín que uno se pierde al tiro al tratar de leer esos nombres tan largos. Pero es muy interesante, ¿cierto? Esto con el régimen hidrológico de un río, ¿cierto? Ya sea nival, como les comentaba anteriormente, si un río pasa de un régimen nival a un régimen pluvial, va a cambiar todo, ¿cierto? Va a cambiar entonces las condiciones a las que están acostumbradas las especies a vivir en esa zona, y quizás, ¿cierto? Esas especies vayan a tener que migrar o desaparecer, y ese lugar sea colonizado por especies que estén acostumbradas a estos regímenes que vienen quizás del norte, ¿cierto? Siempre se dice que el desierto nos está ganando terreno, se está desertificando un poco el país, y bueno, todas esas especies van a ir migrando naturalmente, o algunas veces artificialmente, y van a ir colonizando estos nuevos espacios. Entonces, esas interacciones son dependientes entonces de la magnitud, frecuencia, duración del régimen hidrológico, y obviamente calidad del agua, ¿cierto? Si es que hay nuevas industrias que están emitiendo, o nuevos poblados que también están necesitando agua, va a cambiar todo eso. Entonces, esta interacción entre ecología, que es el estudio de las comunidades, y la hidrología, ¿cierto? Se entiende bastante en esta hidrología o ingeniería ecológica. Uno la puede llamar de distintas maneras, quizás. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de fragmentación, por ejemplo, de hábitat? Pensemos en una bocatoma en uso agrícola, ¿cierto? Que una bocatoma puede cortar parte de un río, ¿cierto? Y extraer esa agua, o una central hidroeléctrica de pasada, ¿ya? También alguien, no me acuerdo qué panelista habló de esto en las sesiones anteriores, ¿cierto? Donde nosotros en Chile tenemos derechos de agua consultivos, es decir, que vamos a ocupar esa agua, y está ligado más que nada a agricultura, y los derechos no consultivos, que están más que nada ligados a lo que es hidroelectricidad. Entonces uno dice, oye, no, pues si la hidroelectricidad de pasada no ocupa agua porque la va a devolver, ¿cierto? Entonces no debería haber ningún problema. Pero bueno, todas estas hidroeléctricas de pasada pueden fragmentar de todas maneras un río, ¿cierto? Si colocamos una bocatoma, podemos hacer que algunas especies que estén acostumbradas a remontar los ríos, como los salmones, por ejemplo, ya no lo puedan hacer, y algunas especies que necesitan bajar, ¿cierto?, naturalmente el río, vean cortado su flujo por estas grandes obras, ¿cierto? Aunque en cantidad de agua, el agua es la misma la que llega, ¿cierto?, al final, en algunos tramos de río se producen estas interacciones que pueden ser, obviamente, peligrosas para algunas especies. Disculpen. Lo mismo pasa, ¿cierto?, cuando esta misma hidroeléctrica disminuye, ¿cierto?, el caudal de agua en esos tramos de río. Obviamente, en esos tramos de río se ve impactada la actividad, ¿cierto?, natural del río, y por lo tanto, las especies que viven en esa zona, ¿cierto?, van a haber disminuido su calidad de vida de alguna manera, porque ya no van a tener quizás las crecidas acostumbradas que traía el río. Muchas especies necesitan crecidas y inundaciones para poder sobrevivir, y una represa o una bocatoma grande puede cortar ese flujo hidrológico natural, y en términos de cantidad, como les decía, va a ser la misma que llega al final de la salida de una cuenca, pero va a verse fragmentado el ecosistema, y eso obviamente tiene que de alguna manera mitigarse o revisarse antes de ejecutarse la obra. Entonces, para algunos de estos impactos, como alteración de hábitat o fragmentación de hábitat, hay algunas formas, ¿cierto?, de minimizar esos errores, por ejemplo, o esos problemas, por ejemplo, con escaleras de peces, ¿ya? Y también con caudales ambientales mínimos, y es un tema, el caudal ambiental es un tema que siempre ha estado criticado, ha sido criticado y con justa medida, porque la verdad es que no atiende realmente a lo que debería ser un caudal ambiental. Entonces, por ejemplo, cuando hay grandes bocatomas, hay obras, ¿cierto?, que los peces pueden, ¿cierto?, usar para remontar, por ejemplo, algunos cursos de agua, y que pueden ser obras, ¿cierto?, que necesitan todo un estudio hidrológico, un estudio también de biología, pero van a haber obras que pueden diseñarse, ¿cierto?, para que ese impacto que se va a generar en el territorio minimice obviamente los impactos negativos, y ojalá, ¿cierto?, ayude a que las especies que siguen viviendo ahí puedan seguir por lo menos teniendo una vida, no sé si normal, pero que se puedan seguir reproduciendo y viviendo. En términos de caudal ambiental, ¿cierto?, hay algunas definiciones, y hay una guía de caudal ambiental para pequeñas hidroeléctricas en Chile, creo que fue aprobada hace unos 4 o 5 años atrás, y es distinto a lo que se habla de caudal ecológico, que es un poco la información que maneja la Dirección General de Agua, ¿no? Son términos que son parecidos, pero no es lo mismo. Un caudal ambiental se debería preocupar, ¿cierto?, de mantener flujos de agua, ¿cierto?, de alguna manera que mantengan el ecosistema, ¿cierto?, con un nivel de subsistencia básico, ¿ah? Que el caudal ecológico que tenemos actualmente para muchos ríos
es solamente un valor estadístico sobre una estadística que puede ser también modificada. Entonces el tema del caudal ambiental es bastante importante de manera, ¿cierto?, de mantener los ríos con cierta salud, y eso es algo que no siempre se cumple. Uno, por el tema de los derechos de agua, cuando se pensaron los derechos de agua actuales que tenemos, ¿cierto?, desde el Código de Agua, no se pensó nunca, ¿cierto?, en la mantención de los ecosistemas, y eso recién vino a surgir con más fuerza a partir de los años finales de los años 90, de los años 2000 recién. Entonces, ya quedó desfasada un poco esa parte de nuestra legislación y se haya tratado de parchar de alguna manera, pero no de la mejor forma, creo yo. Entonces, nuevamente, importante caracterizar el sistema fluvial, ¿cierto?, en términos hidrológicos, morfológicos, la forma del río, las comunidades que existen actualmente, cómo se ocupa agua, el agua, ¿cierto?, y el río en esa zona, ¿cierto? No es lo mismo un río, el río Tolten, ¿cierto?, que antes era remontable incluso con pequeñas embarcaciones, a un río, ¿cierto?, en esta zona centro-norte, donde el agua se ocupa de otra manera. Entonces, bueno, para determinar este caudal ambiental es necesario conocer temas hidrológicos, hidráulicos, hábitat físico, etcétera, y bueno, entre mayor cantidad de requerimientos le demos a este caudal ambiental, va a ser más complicado de determinarlo, pero creo yo que es un esfuerzo que es muy, muy importante realizar para todos los ríos, y de alguna manera, en algunos casos se está aplicando esto, por ejemplo, para las normas secundarias de calidad del agua, que están implementados para algunas cuencas y algunos cuerpos de agua de Chile, pero obviamente uno quisiera que estuviera implementado para todos. Ahora, ¿qué pasa cuando en zonas, por ejemplo, como de Petorca, y ahora me voy directamente a lo que es acá la región de Valparaíso, se ha extendido, ¿cierto?, ampliamente la agricultura en cerro, y eso ha generado, ¿cierto?, un cambio en el balance hídrico, ¿ya? Obviamente eso va a afectar la cantidad de agua que puede existir en el río, y en muchos casos no hay agua en el río, por lo tanto, toda la actividad biológica en esa zona muere, o por lo menos la actividad biológica que necesita agua permanente muere y puede ser colonizada por especies, por ejemplo, vegetales que sean resistentes a la sequía, pero no es básicamente lo que uno quiere como ecosistema saludable. Entonces, también parte de esto lo estamos viendo ahora en el proyecto, y mucha gente lo vive en carne propia. Uno que vive en ciudad, la verdad es que abre la llave y tiene casi la seguridad y la certeza de que va a salir, pero en muchas zonas rurales esto no ocurre así, y los expositores anteriores también lo comentaron. ¿Qué pasa si tenemos menos precipitaciones, mayor uso agrícola, mayor temperatura? Eso igual, ¿cierto?, es una ecuación bastante simple de resolver, igual a conflicto. Y eso es lo que se ha visto bastante cada vez más con más fuerza, ¿cierto?, en zonas donde hay distintos usos por el agua, y si esos usos no son ordenados, y muchos usos, ¿cierto?, son exagerados, la verdad es que se produce el conflicto, y con mayor razón, y creo que es la razón por que muchos de ustedes están atendiendo, ¿cierto?, estas sesiones. No, yo actualmente estoy trabajando en este plan estratégico de gestión hídrica, que fue un plan propuesto por la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua se propuso generar un plan para cada una de las 101 cuencas que están, ¿cierto?, catastradas en el país. Nosotros estamos trabajando actualmente en estas 3 cuencas, que son la Ligua, Petorca y una pequeña cuenca de la región de Coquimbo, que es la cuenca de Quilimarí. En estas cuencas nosotros tenemos que hacer toda una modelación hidrológica, y lo que les muestro acá, esta tela de araña, es básicamente el modelo que estamos ocupando para simular los procesos hidrológicos en toda la cuenca. ¿Se acuerdan esta primera imagen que les mostraba del ciclo hidrológico con flechitas para arriba, para abajo, para el lado, ¿cierto? Que una es la precipitación, evaporación, acumulación de nieve, flujo subterráneo. Bueno, todo eso lo estamos integrando nosotros en un gran sistema de modelación de aguas superficiales y de aguas subterráneas, con interacción con los usuarios de la cuenca, y con usuarios me refiero a usuarios humanos y usuarios no humanos, ¿cierto? El medio ambiente también requiere agua, y nosotros acá también podemos modelar, por ejemplo, caudales ambientales o caudales ecológicos. Podemos modelar, por ejemplo, agua que venga de fuentes de desalación. Podemos modelar, por ejemplo, agua que provenga de una futura posible carretera hídrica, si es que se llega a concretar ese megaproyecto. Entonces, todas esas cosas se pueden ir modelando en estos grandes sistemas. Modelamos, por ejemplo, del año 78 hasta el año 2018, con el aumento de la agricultura, con el aumento, ¿cierto?, de las plantaciones de palto, y obviamente nosotros podemos ver los resultados, cómo cambia el balance hídrico en estas cuencas, ¿ya? Parte de esto va a estar aquí, ¿cierto?, de conocimiento público en 1 o 2 meses más, cuando se entregue el informe final del proyecto, y como les decía, ya hay alrededor de 15 o 20 cuencas que ya están con este tipo de estudios,
y la idea es que sean de conocimiento público lo antes posible. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en esta zona, ¿cierto? Particularmente Ligua y Petorca? Por un lado, disminución progresiva de las precipitaciones, y eso aparece en estas barritas azules, ¿cierto? Alrededor de 400 milímetros al año es lo que llovía en la década de los 80, y actualmente en la década actual, o la década pasada, recién pasada, ¿cierto? No llovieron más de 270 milímetros. ¿Ya? Esto a nivel de la cuenca completa. Uno dirá, para los que vienen en esta zona, que llueve menos, pero en las zonas de alta cordillera tiende a llover más, por lo tanto, en términos generales en la cuenca, esto es lo que llueve. Entonces, hemos visto reducción importante, un 35% de las precipitaciones desde la década de los 80 hasta el 2010, pero en términos de lo que es la disponibilidad natural, tenemos menos agua disponible realmente para ser usada, porque gran parte del agua que cae en la cuenca es evaporada. Les decía yo, toda esta gran zona que no es agrícola, ¿cierto? Que es vegetación natural y zona de pradera y la zona montañosa, evapora agua naturalmente. Por lo tanto, el agua que queda disponible para ser usada es mucho menor de la que realmente uno puede registrar en estaciones. Y al mismo tiempo, ¿cierto? En la línea roja se ve este aumento importante en la superficie agrícola. Se ha duplicado entonces la superficie agrícola y sobre todo con plantas frutales, que es la que requieren agua todo el año, ¿no? Como las hortalizas que uno las riega son de temporada corta. Entonces, tenemos, ¿cierto?, esta balanza o desbalanza en que tenemos menos precipitaciones y tenemos mayor demanda por riego, obviamente nos genera problemas con el agua. En términos de balance, piensen que todo lo que son las barritas para arriba son años con balance positivo, todo lo que son las barritas para abajo son años con balance negativo, es decir, esta ecuación de entrada menos salida, ¿cierto? Algunos años tenemos entradas mayores que las salidas y en otros años tenemos salidas mayores que las entradas. La década de los 80 fue muy lluviosa, por lo tanto tuvimos grandes años, ¿cierto? O muchos años con balance positivo, por lo tanto esa agua quedó almacenada en nuestras cuencas. En la década de los 90 y los 2000 fue más o menos balanceada, años buenos, años malos. El año 97, ¿cierto?, fue muy lluvioso, el año 98 fue muy seco, pero lo que hemos visto en la última década es que hemos tenido ciertos puros años con balance negativo, ¿no? Y eso es atribuible a dos cosas. Uno, la mega sequía es real, y la mega sequía entonces es un factor importante para explicar por qué tenemos menos agua en todos los ríos del centro-sur, centro-norte también del país. Y eso se ve en este gráfico quizás de acá, donde la disponibilidad natural en los años 80 era alrededor de 120 milímetros por año, y en la década, ¿cierto?, recién pasada, fueron no más de 40 milímetros por año. ¿Ya? Entonces, y por eso quería volver a lo que era el eslogan, ¿cierto? No es sequía, es saqueo. Es sequía, definitivamente es sequía, pero por otro lado vemos también este eje Y, donde es un porcentaje de uso con respecto a esta disponibilidad natural. En la década de los 80 casi no había agricultura, ¿cierto?, de fruticultura tan necesitada de agua, por lo tanto, la cantidad de agua que se necesitaba y que se usaba era poca. En cambio, la década, ¿cierto?, recién pasada, aparte de tener mucho menos agua, se está ocupando mucho más agua de la que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, ese eslogan yo realmente preferiría cambiarlo. Es sequía y es saqueo en el sentido de que se está ocupando mucha más agua de la que realmente tenemos disponible o la que nos está entrando a nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, los problemas por el agua, por lo menos en los últimos 10 años, se explican por ambos factores. Un uso intensivo, ¿cierto?, de agua por parte de la agricultura, y también una disminución muy importante en términos, ¿cierto?, de naturales. Nosotros hemos modelado entonces hacia el futuro qué es lo que pasa con estas cuencas. Entonces, por ejemplo, para el Ligua, si es que en la última década llovieron 280 milímetros, con cambio climático vamos a esperar que en los próximos años llueven no más de 230 milímetros, y eso obviamente nos afecta en la confiabilidad de nuestros sistemas agrícolas y de APR, por ejemplo. Y obviamente van a disminuir mucho más los acuíferos. Nosotros también modelamos esto agregando algunos embalses extra que vienen también, que están proyectados, que están pensados, ni siquiera es que nosotros lo estemos proponiendo. Estamos también modelando, agregando nuevas fuentes, por ejemplo, desalación, ¿cierto?, carretera hídrica, etcétera. ¿Qué pasa también con los acuíferos? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Acá no tengo la tabla de qué pasa con el caudal ecológico, por ejemplo, cuando también modelamos con distintos escenarios de gestión. ¿Ya? Pero básicamente lo que viene en estas cuencas es una mayor, ¿cierto?, demanda, porque hay mayor temperatura, se espera menos agua, por lo tanto, si vemos conflictos ahora, puede ser que veamos una recrudescencia de estos conflictos en el futuro debido, ¿cierto?, al cambio climático y también a la cantidad de agua que estamos ocupando de nuestras cuencas, que no es sustentable. Eso de ninguna manera es así. Entonces, quizá unas reflexiones finales antes de pasar a las consultas.
yo vengo, ¿cierto?, de la universidad, y en la universidad se intenta generar conocimiento lo más cercano a la realidad posible. Eso es súper importante de decir. Uno nunca va a poder generar la verdad, ¿cierto?, o el camino, ¿cierto?, a la verdad, porque la verdad es tan compleja de entender que nunca vamos a poder entenderla en su gran magnitud. Pero la ciencia sí provee un poco las herramientas para tratar de acercarse de alguna manera a conocer mejor nuestro sistema, y el conocimiento nunca va a ser perfecto y nunca va a ser completo, pero sí por lo menos vamos a tratar de acercarnos de alguna manera. Entonces, es importante entender de que lo que uno entrega, por ejemplo, como conocimiento, puede ser mejorado en el futuro, y ojalá que así sea, ¿cierto? Uno nunca va a poder entregar la última palabra, y ustedes como activistas, ¿cierto? Creo que es importante que también lo sepan, o por lo menos lo escuchen, ¿cierto? En que las cosas que conocemos ahora pueden ser mejoradas en el futuro, y yo diría que no hay que ser tan tajante con algunos de los conceptos que uno maneja, porque esos conceptos pueden ser mejorados en el futuro. Otro concepto que también nosotros hemos hablado es la gestión integrada de cuenca, ¿cierto? Y eso se viene hablando hace 20, 30 años, a través de consejos de cuenca, a través de alguna organización que agrupe, ¿cierto?, a los que tienen derechos de agua, a los que no tienen derechos de agua, a los que ocupan el agua, ¿cierto?, para goce, ¿cierto?, o incluso para la agricultura, perdón, para el medio ambiente, que no tiene derechos de agua, pero obviamente también requiere el agua para subsistir, ¿no? Entonces, estos consejos de cuenca, y que también fueron planteados en las sesiones anteriores, por nuestra parte nosotros planteamos también en este proyecto que tiene que existir un consejo de cuenca, pero que base sus decisiones y sus discusiones en la mejor información disponible en ese momento, ¿no? Y nosotros, con los modelos que estamos generando, estamos intentando generar la mejor información para el momento. No es la última información ni la mejor, quizás, pero es la mejor que tenemos disponible ahora. Entonces, todos estos consejos de cuenca, que yo creo que es súper importante que existan, porque se debate con pasión y con fuerza, es importante que esa pasión y fuerza esté respaldada, ¿cierto?, con la mejor información disponible en el momento, ¿cierto?, en que se hagan estas discusiones. Nuevamente, quizás para cerrar, la gestión del agua es un desafío actual, ¿cierto? Esta rivalidad que yo les mostraba de estos monitos que pelean por el agua, ojalá que nosotros la podemos transformar también en algo para coexistir, ¿cierto?, con la naturaleza, con nosotros mismos, y esta imagen yo también se la coloco a mis alumnos a modo de que dentro de la ingeniería civil uno se puede especializar en términos de hidrología, de hidráulica, pero uno va a tener que trabajar también con otras áreas del saber, ¿cierto?, la biología, las ciencias sociales, y todo, ojalá trabajemos para que nuestras cuencas, ¿cierto?, estén saludables y tengamos agua para todo, para usarla, para gozarla y disfrutarla. Esta también, la imagen final para terminar. Yo tengo la suerte de trabajar en temas de agua, y una vez me tocó ir a hacer un trabajo de una semana, ¿cierto?, a Torres del Paine. Esta fue mi oficina por una semana, y esa es la gracia de trabajar en temas de agua, porque uno puede disfrutar de estos lugares tan bonitos. Eso. Muchísimas gracias, David. Fue una presentación muy, muy extensa, pero también muy, muy interesante al mismo tiempo. Entonces, hay harta información, seguro deben haber hartas preguntas. Y partamos con, bueno, Rodrigo Ortubia pregunta por el chat, ¿a qué se asocia la mega sequía? Yo sé que tú lo dijiste, pero en formato tweet, o 200 caracteres. La mega sequía, ¿por qué es? ¿Por qué se está causando? Ya, ojalá que no haya sido muy extenso y no se hayan aburrido mucho, pero traté de abarcar varios temas, pero bueno, siempre pueden haber cosas que a uno le faltó decir. Ya, Rodrigo, gracias por la pregunta. Mira, yo no soy especialista en temas atmosféricos, pero lo que he leído de trabajo y también, de nuevo, en este sitio del CR2, ¿cierto?, el Centro de la Residencia y del Clima, hay harta información sobre mega sequía, pero se atribuye a varios factores, y uno de los factores es el cambio climático. No todo. Hay una atribución de un tercio, alrededor de un 25 o 30% a lo que es cambio climático. Es decir, esta señal de que se espera que disminuyan las precipitaciones y aumenten las temperaturas, ya la estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, pero el resto de la señal, es decir, un 70% es una señal natural. Es decir, naturalmente vamos a tener décadas que son más lluviosas, naturalmente vamos a tener décadas que son más secas. Y estas décadas justamente se han asociado varios de esos factores para hacerla una de las más secas. Y eso depende, por ejemplo, de cuántos eventos del Niño podemos tener, o de otras oscilaciones atmosféricas que son mucho más
más de largo plazo que el niño. Por ejemplo, la oscilación decadal del Pacífico es una de ellas, que también cuando la oscilación decadal del Pacífico está alta, creo que tenemos sequía, y cuando está baja tenemos abundancia de agua. Y esas oscilaciones dependen de condiciones atmosféricas y son otros temas que son mucho más complejos y que yo ahí no manejo, pero que entonces dependen en gran medida de condiciones naturales, ¿ya? Pero igual hay una atribución del cambio climático que es importante, y que yo creo que esta década recién pasada es lo que vamos a estar viendo más seguido en el futuro. Nuevamente, vamos a tener años muy húmedos en el futuro, vamos a tener años niños, ¿cierto?, con crecidas importantes, y quizás con abundancia de agua, pero van a ser menos frecuentes de lo que fueron en el pasado recién, los últimos 30, 40 años. Súper. Tenemos más preguntas. Parece que nadie se anima. Mano arriba tampoco. Estoy mirando. Parece que todo quedó demasiado claro. Tenemos el problema inverso. No, muchas veces yo creo que es porque no quedó nada claro, o quizás fui muy rápido. Y me pasa también cuando hago clases que me voy muy rápido y hay temas que no se entienden. Pero, por favor, si que tienen algún problema, alguna duda, no tengo ningún. A mí me parece que Carlos Rubio quiere activar su audio. Carlos, para que haga directamente la pregunta. Sí, Ahí hola, ¿cómo están? Un gusto. Hola Carlos, ¿qué tal? A don David, que llegó en muy poco tiempo información muy dura, que yo siento que es el diagnóstico que se necesita para poder tomar verdadera conciencia de esta situación. En realidad esta pregunta no es muy tal vez muy ingeniosa, pero un poco para entrar al debate, yo quiero plantear que efectivamente don David nos ha dejado súper claro el diagnóstico, pero me gustaría conocer la apreciación de don David respecto a cómo hoy día, bueno, están naciendo las propuestas, porque hoy día él da a conocer lo que plantea, lo que está haciendo la institucionalidad, que la institucionalidad, debemos recordar, está absolutamente presionada por la carrera de desarrollo económico, donde efectivamente aquí prima efectivamente los índices de crecimiento del país, y por lo tanto este tema siempre se ve un poco disminuido. Entonces siempre estamos con una alta cantidad de información sobre el diagnóstico, pero en términos de propuesta, bueno, las universidades y el sector privado, uno efectivamente nota, y no solamente en esta área, sino que lo tenemos en salud, lo tenemos a niveles de lo que tiene que ver con la responsabilidad del mundo privado, las universidades privadas, respecto al tema cómo avanzar en propuestas que mejoren esta situación que está hoy día instalada, que es, por ejemplo, la mega sequía, la gestión integrada del agua. ¿Cómo está saliendo eso? No sé si él tiene alguna apreciación más o menos crítica respecto a esta situación o favorable. Y bueno, y gracias también, David, por todo este trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Carlos, por el comentario y la consulta. Mira, con respecto a lo que mencionabas de que esto viene de la institucionalidad, ¿cierto? Dirección General de Aguas, depende del MOP. A mí personalmente me ha tocado trabajar con gente en estas direcciones, en estos sectores, ¿cierto? Que realmente quiere hacer bien la pega. Obviamente dependen de las direcciones nacionales y esas direcciones pueden ser movidas por temas políticos, pero por ejemplo el Ministerio también de Medio Ambiente es gente que está súper motivada en realmente mejorar las leyes y mejorar lo que existe actualmente. A nivel personal eso es lo que yo he visto. Y se avanza a poco, y eso está claro, porque hay otros intereses, ¿cierto?, que no solamente es de institucionalidad, hay intereses también privados, como bien dice. Pero, ok, muchas de estas propuestas vienen de la institución, y uno puede dudar, ¿cierto?, y no hay ningún problema en dudar, yo creo que está súper bien eso. Pero nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, todas las propuestas que nos sugirieron del sector ONG y también campesinos y también de las aguas potables rural. Nosotros tuvimos conversaciones con ellos y nos dijeron, oye, ¿qué pasa si disminuimos en 5.000 hectáreas los paltos en Petorca? Ok,
en el modelo nosotros podemos analizar eso y entregar, ¿cierto?, cuál va a ser el balance hídrico en la cuenca en los próximos 40 años si es que no hay agricultura, ¿cierto?, de palto. Eso se puede, ¿cierto?, estimar, y uno puede entonces determinar cuál va a ser el balance hídrico, o cuál sería el balance hídrico, ¿cierto?, si es que no existiera tal o cual entidad productiva. O cuál sería el balance hídrico si es que ponemos 5 embalses. Esos embalses se llenan, bueno, es una discusión, ¿cierto?, que es bastante normal. Yo lo he escuchado en muchas mesas del agua. Hagamos embalse, pero ¿para qué vamos a hacer embalse si no se van a llenar? Bueno, estas evaluaciones, ¿cierto?, en modelos hidrológicos, donde nosotros, con las reglas sencillas de entrada menos salida igual a acumulación, más también lo que viene de cambio climático, podemos evaluar si esos embalses son útiles o no. Porque muchas veces podemos gastar millones y millones de dólares en un embalse que se va a llenar muy poco y va a darnos un pequeño beneficio social, ¿ya? Un beneficio, ¿cierto?, ya sea para la agricultura o un beneficio para el medio ambiente. Podemos también evaluar qué pasa si es que repartimos mejor el agua. La poca agua que tenemos, ¿qué pasa si la repartimos mejor? ¿Ya? Entonces, muchas de esas dudas que uno puede tener con respecto a quién hizo el proyecto o de dónde vino la idea, uno de todas maneras, estas herramientas que quedan a disposición de todos, porque estas herramientas, estos modelos, van a quedar para todas las personas que quieren usarlas y sus resultados también. Uno puede evaluar entonces todas esas ideas que pueden provenir, ¿cierto?, de ONG, ¿cierto?, o la sociedad civil en general. Por ahí yo creo que también va nuestra labor como universidad de dejar esto también lo más visible posible y de compartir nuestra experiencia en este tipo de instancias, ¿ya? Nosotros igual tenemos que entregar el informe final de este proyecto, pero de aquí a un par de meses más va a quedar liberado todo eso, y nuestra idea es hacer talleres para, ¿cierto?, poder enseñar a cómo usar este tipo de herramientas, que son herramientas igual bastante complejas, pero por lo menos saber entender los resultados, ¿cierto?, a través de ecuaciones sencillas como el balance hídrico. Entonces, parte de eso es una labor que tenemos que hacer nosotros como universidad, de transmitir el conocimiento que vamos generando, que nuevamente es imperfecto, lo vamos a tener que mejorar de aquí a unos años más, pero es la mejor herramienta que tenemos actualmente. O por lo menos eso considero yo. O sea, siempre puede venir una herramienta mejor, un mejor martillo, ¿cierto?, y hacer mejor la pega, pero esta es la mejor que estamos desarrollando por lo menos en este momento. Muchas gracias, David. Patricio nos hace una consulta respecto a los glaciares. Él dice, ¿qué pasa con los glaciares? Se están derritiendo. O sea, nos enseña que serían grandes reservas naturales. Y hace una segunda intervención donde dice, se deben tratar todas las aguas para que sea suficiente para abastecer consumo humano. Son dos cosas, glaciares y tratamiento de aguas. Ya, y de ahí pues vienen unas preguntas también de Rodrigo Urtubia, también las voy a tomar de ahí. A ver, sí, los glaciares son muy importantes en el sentido, y sobre todo en los años secos. Los glaciares son, en términos como del año a año, no aportan gran cantidad de agua, porque sobre todo en los años húmedos no notamos, ¿cierto? No necesitamos esa agua. Pero en los años muy, muy secos, los glaciares pueden entregar un aporte importante en los caudales base en estos ríos de montaña. Pero bueno, los glaciares se van a estar derritiendo y va a ser, no hay mucho que podamos hacer en el sentido, por ahora, o sea, sin intervención tecnológica, porque las temperaturas van a ir aumentando. Eso significa, ¿cierto?, que la cota cero, es donde se produce el derretimiento o congelamiento del agua, va a ir aumentando. Por lo tanto, todo lo que quede bajo la cota cero, ¿cierto?, se va a ir derritiendo progresivamente y vamos a tener una menor cantidad de agua en ese sentido. En cuencas, por ejemplo, como el Igo y Petorca, no hay glaciares, así que la verdad es que eso lo dejamos fuera de lo que es modelación. Pero en otras cuencas como la Aconcagua, Maipo, las cuencas también, no sé, las cuencas altas de la región de O'Higgins, tienen glaciares y pueden ser importantes en estas épocas de muy baja cantidad de agua. Pero no estamos metiendo nosotros, en este caso, campos de hielo, que son obviamente reservas de agua, pero que no son tampoco utilizables directamente. Y con respecto a las aguas para consumo humano, ahí yo creo que completamente es un tema de gestión de las aguas y también de aunar voluntades, porque la cantidad de agua que requieren las 100.000 personas que viven entre las cuencas del Iwa y Petorca, o 200.000, es una fracción pequeñísima comparada al agua que requiere la agricultura. Por lo tanto, ahí es solo un tema bueno, financiamiento, está muy claro, pero el agua, para esa agua, si que hay agua para la agricultura, es porque hay agua para las personas, eso sí o sí, ¿ya? Entonces,
parte de esa agua, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tratar y potabilizar para que sea consumo humano, después la podemos reutilizar, ¿cierto?, internamente para tratarla en pequeña agricultura y que quede disponible para nuestro sistema. Eso, también nosotros tenemos un pequeño trabajo ahí en esos sectores, donde hicimos una primera propuesta de tratar las aguas con pequeños humedales, de manera de reutilizar esa agua para riego, por ejemplo, de hortalizas o de frutales. Con respecto al agua almacenada en tranques de empresas mineras, sí, es un agua, yo no diría que sean tantos millones de metros cúbicos comparado con el agua que se ocupa año a año. En términos de magnitud, esos embalses no son no son un cuerpo de agua que uno podría decir que es importante para abastecer, por ejemplo, a comunidades. Y aparte está el tema de la calidad de esa agua, que también, si es que está esa agua, habría que tratarla con un tratamiento mucho más caro que simplemente potabilizar un agua que viene por un río o el agua que viene de un pozo. Yo no he trabajado directamente con temas de tranques de relaves, pero a mi parecer no son cuerpos de agua que son tan importantes como, por ejemplo, no sé, en la cuenca del Limarí, ahí tenemos 3 embalses que son 1.000 millones de metros cúbicos, o un tranque de relave con suerte va a llegar a los 2 o 3 millones de metros cúbicos de agua que podría ser utilizada, a mi parecer. Nuevamente, no es un área que yo me haya especializado, así que estoy hablando un poco de lo que yo también creo. El mayor consumo de aguas lo tienen agricultores, pero sus proyectos no sé si son motivo de evaluación de impacto ambiental. Eso está en discusión actualmente. De hecho, la Sociedad Nacional de Agricultura se opone a esa medida, ¿cierto? Se opone a que los proyectos de gran agricultura entre a evaluación de impacto ambiental. Yo creo que tiene todo el sentido que entre, porque obviamente si es que ocupa mucha agua, va a afectar a todo el ecosistema. Obviamente entrar a un sistema de evaluación ambiental es muy caro y eso haría inviable muchos proyectos, pero es parte de lo que tiene que pasar, porque al final, si ocupan el agua, ¿cierto?, que antes estaba por los ríos o los humedales, ya no está llegando esa agua, entonces obviamente hay una afectación ambiental importante y yo creo que sí deberían entrar algún sistema de evaluación ambiental, ya sea como declaración o como estudio, o como algo nuevo que se cree, ¿cierto?, para la agricultura, pero tiene que entrar de alguna manera a una evaluación ambiental. Había una última de Carlos, ¿no? Sobre los informes del Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la gestión integrada del agua. A ver, ese informe probablemente tal, no sé si lo conozco, no sé si estoy pensando en mí, porque yo estoy pensando en uno del Banco Mundial que salió hace unos 5 años con respecto a la cantidad de instituciones que tienen que ver con el agua acá en Chile, que son como 42, entiendo. No sé si será el mismo estudio, el mismo informe que te refieres tú, Carlos. Pero también entre el agua, a ver. No sé si eso. Bueno, el tema de gestión integrada del agua, obviamente, no se puede actualmente en Chile como uno quisiera, ¿cierto? La única forma de gestión integrada que existe en el código es a través de las juntas de vigilancia o las asociaciones de carlistas o organizaciones de usuarios de agua, como están definidas en el código, pero que esas solamente gestionen el agua para los que tienen ciertos derechos de agua. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? Que, ¿cierto? El huemulo o la planta no puede hablar ni participar en el directorio. Por ejemplo, esos son parte de los cambios normativos que son necesarios, ¿cierto? En que las organizaciones que existen actualmente mejoren su funcionamiento y que también incorporen elementos, ¿cierto?, que no necesariamente van a ser productivos, para que haya alguien, ¿cierto?, alguna entidad que represente esos intereses de la naturaleza y de las generaciones futuras, ¿ya? Eso es algo que tiene que mejorar sí o sí. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con gestión integrada de agua tiene que incorporar a lo que es medio ambiente y usuarios, ¿cierto?, que no tienen derecho. Y por otro, como repetía un poco en la presentación, todo lo que tiene que ver con gestión del agua tiene que tener un componente técnico bastante fuerte. Si al final yo les hice una presentación de 40 minutos, 50 minutos con respecto a lo que es el balance hídrico, y se dieron cuenta que es un tema bastante complejo. Cada componente es un tema que hay que modelarlo, hay que entenderlo bien, en cada cuenca es distinto. Y si no sabemos bien cómo se está moviendo el agua ni por dónde, difícilmente la vamos a poder gestionar. Entonces, por un lado, estos componentes de gestión integrada tienen que considerar a los elementos que no tienen derechos de agua y también tienen que tener un componente técnico bastante fuerte para justificar sus acciones, ¿no? Porque si es que un componente de gestión del agua decide que vamos a sacar X millones de metros cúbicos, bueno, eso tiene que estar respaldado por información técnica de calidad. Eso considero yo. Súper. Y sobre la gobernanza de cuencas, porque aquí la pregunta de Sergio va un poco hacia allá.
puede funcionar un consejo de cuenca sin una normativa específica, ¿sabes? Un poco, o algo, algunas luces fuiste dando, y sobre la asimetría entre grandes usuarios o grandes tenedores de derecho y el resto, y también entre agua arriba y agua abajo, digamos. ¿Cómo se puede Sí, gestionar una experiencia de ese tipo? Sí, pues la gobernanza es un término re importante. Y yo no, soy ingeniero civil, por lo tanto, todos los términos como más legales y más quizás de las ciencias sociales me han entrado un poco a presión, ¿cierto? No es que uno los haya estudiado, pero todo lo que tiene que ver con gobernanza tiene que basarse también en conocimiento técnico, y todo lo que tiene que ver con conocimiento técnico tiene que hablar bien con la gente que hace gobernanza o hace gobierno del agua. Entonces, tiene que haber una interacción bastante importante entre no, quizás mirado desde la academia, ¿cierto? Ciencias sociales, ciencias políticas y ciencias de la ingeniería, para que haya una buena conversación. Y obviamente los que están en el territorio tienen que, ojalá, poder acceder a todas las herramientas disponibles que hay y a todo el conocimiento. Entonces ahí viene por el lado de la asimetría, todos estos nuevos proyectos en que se entregan modelos y se entregan informes con información, ojalá clara, tiene que llegar a todo el que lo quiera recopilar. Y ahí es un rol, ¿cierto?, de las universidades tratar de llevar ese conocimiento al que lo quiera usar, ¿cierto?, para bien de la sociedad. Nuevamente, un consejo de cuenca no puede funcionar sin una normativa, sin un cuerpo legal que lo respalde. Hay muchas mesas del agua, ¿cierto? Se levantan mesas del agua por el territorio, pero son mesas básicamente pasionales y que no tienen ningún poder legal. Y nosotros también planteamos, como muchos otros grupos, plantean que tiene que haber un consejo de cuenca con basado en la legislación, que tenga un cuerpo, ¿cierto?, técnico que maneje los conceptos de manejo del agua y movimiento del agua, y que también, obviamente, tenga un cuerpo, ¿cierto?, legal, en temas de abogados. O sea, acá al final tiene que conversar bastantes disciplinas en torno a una buena gestión del agua para que alcance para la producción. Si tiene que haber agua para la agricultura, eso tiene que haber. Tiene que haber agua, por ejemplo, para la minería. Este es un país minero, pero quizás que esa minería funcione bien y que ocupe el agua que necesita y no más, y no la contamine. Tiene que haber agua para las personas para disfrutar, ¿cierto?, el río, para ir a mojarse las patitas, y todos necesitamos ir a disfrutar el territorio. Entonces, esa gestión del agua involucra entonces a distintos actores que van a estar de alguna manera chocando con la poca agua que va quedando si es que el cambio climático nos deja con menos agua. Pero tiene que haber tenemos que organizarnos para distribuir esa poca agua que hay. Súper. Entiendo que agotamos las preguntas. En Facebook entiendo que tampoco hay algunas otras, pero de todas maneras quedó sumamente claro, pienso yo. Ojalá. Empecé a hacer un contenido científico duro, yo no soy yo soy al revés, soy de las ciencias sociales. Entiendo más de gobernanza que escurrimiento o que agua consumtiva. Y lo entendí bastante bien. Ojalá nuestros oyentes lo puedan haber sentido igual. Yo creo que por tiempo más o menos estamos. Agradecerte mucho, David, por esta exposición. Fuiste muy generoso con tu tiempo, fuiste muy generoso con el contenido que entregaste. Invitar a quienes les interesen los temas de Cuenca, el CR2 tiene muy buena información, como bien tú decías. Hay muchas organizaciones de los mismos territorios que han estado levantando información y que tienen también disponibilizada. Y en fin, o sea, tenemos un tremendo desafío de poder gobernar mejor nuestras cuencas, poder pensar a futuro, y dentro de algunos días más vamos a tener que definir también qué rol tiene dentro de la institucionalidad el derecho al agua, ¿no? Seguro. Así Sí. que Oye, nada, pues. y eso, si que tienen algún comentario, alguna duda, no hay problema. Así que si me escriben, ¿cierto?, davidpoblete@v.cl, ahí está el teléfono de la oficina que va a sonar, ¿cierto?, sin parar, porque está allá, y yo estoy en la casa hace varios meses, pero me escriben ahí un correo, cualquier cosa: David, oye, tengo una duda, ni un drama. Así que ahí, david.poblete, para que Ya, vamos a corregir. Lo vamos a dejar en el chat del eso. Zoom. Sí, para que lo puedan mirar. Y bueno, nuevamente, hay harta información disponible, y harta información también por levantar. Esto, como decía, siempre faltan cosas que uno le gustaría tener en sus proyectos y tener, ¿cierto?, para dejar disponible. Así que cualquier cosa me escriben nomás, y
y vamos hablando. Muchísimas gracias entonces, David. Y dejamos invitadas a las personas para mañana, que tenemos la siguiente sesión de la Escuela del Agua esta semana, porque tuvimos el lunes feriado. Y invitarlos nuevamente a cuidarse, a que mayúscula, no sé si la D es con mayúscula, dice Patricia. No. Creo que era lo mismo en todo caso, no debería llegar igual, pero... ya, sí. Okay. Ahí. Retomo entonces. Invitarlos a cuidarse, a cuidarse mucho a ustedes, su familia. La pandemia no se ha acabado, ni mucho menos. Tenemos un plebiscito por delante, así que todas las medidas que se tengan que tomar y que estén muy bien. Un gran abrazo. Cuídense. Chao. Estén bien.